como solemos hacer en nuestro programa, ahora llega el momento de conversar con un especialista. Le quiero dar la bienvenida al doctor Galo Soler Ilia. Bienvenido, Galo, ¿cómo estás? Gracias. Tenés muchos títulos, por supuesto, doctor en química, es lo que todos conocemos, pero también sos decano del Instituto de Nanosistemas de la Universidad de San Martín. Así es. ¿Hace cuánto? Voy a cumplir mi 4º año y estamos construyendo un nuevo instituto con un concepto muy innovador. Y bueno, es un trabajo terriblemente grande, pero estamos haciendo cosas muy interesantes por el presente y por el futuro de nuestra educación, que es lo importante. Claro que sí. Escuché un reportaje que te hicieron y vi un reportaje que te hicieron hace un tiempito y hablabas de la importancia de enseñar ciencia, la importancia de la ciencia. Uno siempre dice que la educación es la base de todo, pero te escuché decir que la base de todo es la ciencia. Bueno, es verdad que la educación es la base de nuestro progreso y que en el mundo del siglo XXI, por lo menos con todas las tecnologías a desarrollar y con lo que es, digamos, la economía del conocimiento, que es lo que se viene, es central y fundamental tener una excelente educación. Y una educación científica es muy importante. ¿Por qué? Porque la educación científica permite desterrar la magia y las opiniones míticas, ¿no es cierto? La educación científica es lo que uno le enseña a un bebé, ¿no? Tomar datos del exterior, analizarlos, tratar de entender cómo funciona, comunicárselo a sus semejantes. Eso es la educación científica, ver de qué está hecho el mundo y tratar de entender. Si uno aprende eso, después puede analizar cualquier cosa. Uno con los años se da cuenta que aprendiendo poquitas cosas puede después expandirse mucho más, aprendo poquitas cosas muy bien, muy profundamente, y aprendo un método que nos lleva a comprender y a tomar información, a analizarla críticamente y a pensar críticamente, que es muy importante en este mundo de hoy tan lleno de falsa información. Totalmente. Aprovechando esto que decís, bueno, nosotros lo que tratamos de hacer desde este programa es tomar temas que están, digamos, temas candentes, temas que tal vez son sumamente importantes, pero que tal vez el llano de la gente no conoce tanto. El tema de hoy es la nanotecnología, que es tu especialidad, y tal vez para gente que está del otro lado del televisor hoy es la primera vez que escucha hablar de esto. ¿Lo podés explicar con tus palabras y de manera bien simple? Bueno, sí, por supuesto. Las nanotecnologías, porque son muchas y se comunican entre todas, son una serie de tecnologías que se desarrollan a partir de ciencias que están bien establecidas, como la física, la química, la ciencia de materiales, la medicina, la biología, que se comunican entre ellas y estudian un tipo de materiales nuevo, relativamente nuevo, que se conoce como los nanomateriales, que tiene una particularidad. Son materiales como los que nosotros conocemos, pero de un tamaño pequeño, de algunos nanómetros. ¿Qué tan? A ver, ¿nos podés contar de qué se trata esa medida? Entonces, se basa todo esto en estudiar materia que tiene tamaños nanométricos. Y un nanómetro, para darse una idea, es una unidad de medida muy pequeñita. Estamos acostumbrados a que entre nosotros dos hay una distancia de 1 metro más o menos. Bueno, un nanómetro es una distancia 1.000 millones de veces más pequeña que 1 metro. Para nosotros es insoportablemente chiquita, inimaginable. Para hacer una escala más o menos, la distancia entre nosotros, la diferencia relativa de distancias, de tamaños entre una persona y un nanómetro es más o menos la que hay entre una naranja y el planeta Tierra. Por decirlo así. Son 9 órdenes de magnitud. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la materia tiene esa escala, adquiere propiedades nuevas, completamente diferentes y dependientes del tamaño. En las escuelas nos enseñan que las propiedades de la materia están vinculadas a lo que la materia es, de qué está compuesta. Por ejemplo, el oro es un metal dorado, brillante, que funde a 1063 grados. El asunto es cuando uno corta un pedacito de oro o hace limaduras de oro, ¿no es cierto? Y obtiene un polvillo de oro, el color es el mismo, el punto de fusión es el mismo, y las propiedades son las mismas. Todo eso uno lo conoce, lo entiende así a la materia. Ahora bien, cuando estos pedacitos de oro son más chiquititos, del tamaño de algunos nanómetros, 2, 5, 100, las propiedades ya empiezan a cambiar con el tamaño y con la forma. Por ejemplo, una pelotita de oro de 5 nanómetros de diámetro, o sea, bien chiquitita,
que contiene unos 2000 átomos aproximadamente, es un tamaño pequeñito, ¿eh? Nuestro cuerpo tiene un 1 seguido de 25 ceros de átomos, más o menos, para que tengas una idea. Esto tiene 2000. Bueno, ya no es dorada, es roja. Ajá. Cambia completamente. ¿No era que no cambiaba el color? Era que, Sí. era que. Era. Ahora cuando reducís el color, cuando reducís los materiales a la escala nanométrica, cambia, por ejemplo, el color, que es una propiedad física. Cambia, por ejemplo, la capacidad de conducir corriente. Cambia el punto de fusión. No funde a 1000 grados, funde a 450, por ejemplo. Y un pedacito de oro un poco más grande, de 60 nanómetros, es violeta. Y funde a 900 grados. Y cambia completamente las propiedades. Entonces, ¿qué ocurre? Se nos abre un nuevo mundo. Imagínate, uno está acostumbrado a que la materia tiene estas propiedades, pero no. Cuando la materia es nanométrica, ya tiene propiedades que dependen ahora, no solamente de qué es la materia, de qué está compuesta, sino del tamaño y de la forma. Todo esto parece re delirante, Sí. pero se usa todos los días. Sí, por eso mismo quería preguntarte, porque así explicado, no termino de entender exactamente cómo afecta en mi vida el tema de la nanotecnología. Bueno, una cuestión es la siguiente. Justamente, nosotros cuando trabajamos en ciencia de materiales, hay gente que se forma en eso, por ejemplo, en cómo trabajar un acero, o cómo trabajar un metal, o cómo trabajar un cerámico. Uno aprende que existen ciertas propiedades que son debidas a ese material y está feliz con eso. Ahora bien, cuando uno aprende que al modificar el tamaño y al manipular esos pequeños objetos, obtienen nuevas propiedades, un nuevo color, un nuevo punto de fusión, una nueva conductividad eléctrica, una nueva conectividad, uno empieza a poder manejar la materia de manera mucho más sutil y directamente, es como que se abre una puerta a un nuevo mundo. Porque imagínate que vos vivís en un mundo unidimensional en donde la materia está asociada a una propiedad y ahora le agregás otra dimensión, que es el tamaño, y otra dimensión, que es la forma. Entonces, como que abrís un universo enorme de posibilidades nuevas, solamente con manejar perfectamente de qué tamaño son esos objetos, cómo se arreglan unos con otros. Entonces surge de ahí algo que es completamente nuevo. Te pongo un ejemplo muy simple. Esas pelotitas de oro de 5 o 10 nanómetros, que son de color rojo muy pálido, cuando se juntan entre varias, ¿sí?, forman como una pelota mayor, como un aglomerado mayor. Ese aglomerado mayor se comporta como si fuera un objeto más grande y adquiere un color violeta muy intenso. ¿Qué aplicación práctica tiene esto? Los test de embarazo, por ejemplo, se hacen con esas pequeñas partículas de oro. Los test de embarazo tienen pequeñas partículas de oro. En la parte externa de esa partícula de oro se aplica una molécula biológica, un anticuerpo, ¿sí?, que es una molécula que detecta algún compuesto químico presente, por ejemplo, en la orina de una mujer embarazada. Esto parece re complicado, pero los nanotecnólogos pueden hacer esas pelotitas, pueden coserle, por así decirlo, una molécula a la parte externa, y esa molécula actúa como un radar. Esa partícula va pegada a la molécula. Y cuando encuentra la hormona, por ejemplo, que está ahí, ¡tuc!, se pega. Se pegan varias, se juntan y se hace una pelotota grande. Ajá. Y esa es de un color violeta muy intenso. Esa es la señal que vos ves en el test de embarazo. La rayita violeta. Las rayitas violetas. Mirá Hay vos. toda la tecnología para hacer eso, pero se basa en eso, en esas propiedades. Fíjate cómo lo que parece muy delirante, Sí. muy abstracto, es hoy algo que se vende en las farmacias. Ahora, con esta tecnología, por ejemplo, ¿se puede sanear el agua del riachuelo, por ejemplo? Se debería poder, sí. Después la voluntad política no importa, es otra cosa, ¿no? Claro, pero sí, efectivamente. Pero acá hablan de una ecuación que siempre dicen que no existe o que no es viable, esto de que a muy bajo costo y de manera muy simple se pueden obtener resultados increíbles, como purificar el agua de pozos. Sí, de hecho, muchos de los purificadores que vos tenés en tu casa, por ejemplo, un purificador de agua, Sí. lo conectás a la red y sacás un agua más limpia, tiene como unas esponjas adentro con poros nanométricos, y esos poros nanométricos simplemente lo que hacen es tomar los contaminantes, los almacenan, los aprisionan dentro de los poros, dejan pasar el agua y purifican el agua. De la misma manera se puede hacer en masa, por ejemplo, para purificar
efluentes contaminados. Hace mucho, lo he visto en el informe, Sí. con el arsénico. El arsénico Sí. es un contaminante muy, muy importante en Argentina, muy nocivo. Y el hierro, pequeñas partículas de hierro, pequeñas pelotitas muy chiquititas, al ser muy chiquititas tienen una superficie muy importante, tienen una superficie muy reactiva, y esa superficie busca y pega selectivamente los iones arsénico y los saca del juego, los saca del agua, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo más impresionante o lo más revolucionario, lo más importante que se puede lograr con esta técnica? No tiene límites. No tiene límites. Lo más impresionante es que no tiene límites. Y como lo dije hace un ratito por ahí, es una verdadera revolución, por lo siguiente. Es una revolución en nuestra manera de manejar la materia. Así como las tecnologías de la información y las comunicaciones, la computación, hoy en día nos permiten manejar la información como nosotros querramos, Sí. prácticamente. Así como la electrónica permite manejar de manera perfecta las corrientes y la información, así como la biotecnología nos permite manejar las biomoléculas y modificar organismos, programar bacterias, etc. La nanotecnología nos permitió superar una barrera. La barrera que permite hoy en día aprovechar todas las características de los materiales. Galo, si esta tecnología no tiene límites, ¿podemos utilizarla para curar el cáncer? Es una muy buena pregunta. Hay muchísimos intentos para hacerlo y de hecho ya hay algunas nanomedicinas que se llaman que han mejorado los tratamientos de cierta manera. El cáncer es una enfermedad muy compleja. Sí. Tiene muchísimos problemas. Por ejemplo, el cáncer escapa. Es una enfermedad bastante Sí. inteligente. Tiene muchas vías de crecimiento. Tiene muchas vías de ataque también. No todas son exitosas. Ahora bien, lo que se ha logrado hasta hoy en la lucha contra el cáncer es que se ha logrado aumentar la precisión de ciertos medicamentos para que bajen muchísimo los efectos tóxicos. Por ejemplo, cuando uno toma una medicina contra el cáncer, generalmente ataca células que se reproducen muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? A uno se le cae el pelo, como a Walter White en Breaking Bad, ¿no? En la famosa serie. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene esos efectos colaterales que son muy complicados. Sí. Son muy complejos porque atacan al sistema. Hoy en día hay ciertas terapias que ya han sido aprobadas en las cuales no son más efectivas, no lo curan más rápidamente, pero que sí impiden o bajan muchísimo ese problema, porque empieza a haber, gracias a las nanotecnologías, se empieza a apuntar hacia la medicina de precisión. Es decir, no generar una nueva molécula que trate tal enfermedad, sino generar un vehículo que pueda llevar esa molécula de forma más precisa al lugar donde se necesita únicamente. Entonces, hoy en día los esfuerzos en nanotecnología están muy dedicados a generar vehículos inteligentes, algo así como un nanorobot, pero hecho a partir de moléculas. Y seguramente esto sea una cuestión de tiempo, ¿verdad? Digamos, es una cuestión de tiempo. Ya la tecnología está y ahora se tratará de encontrar todas estas cuestiones a resolver, como por ejemplo el cáncer. Yo creo que me llena de ilusión, digamos, esta Uno tiene que ser muy cauto tecnología. en estos temas, porque son temas muy sensibles. Y uno no puede decir, ya está curado el cáncer, listo. No, por supuesto. Pero que no. lo que es muy interesante, nosotros tenemos proyectos, por ejemplo, interdisciplinarios con expertos en cáncer. Y cuando nos juntamos a hablar, ellos hablan, esto es característico de nanotecnología, es la interdisciplina. Nos juntamos con bioquímicos, con médicos, y nos dicen, nuestros problemas son estos. Y nosotros los miramos y decimos, bueno, ¿cómo podemos diseñar un vehículo para que llegue a tu célula? Y en las últimas charlas con Gabriel Rabinovich, que es un queridísimo amigo, un excelente científico, con el grupo de Gabriel, que son unos haces totales, y nuestro grupo, una reunión de 20 personas, intercambiando ideas, decíamos, en un momento nos sentíamos como en Toyota, diseñando autos. Decíamos, bueno, a ver, ¿qué le ponemos a este vehículo para que llegue a tu célula? ¿Qué cosas tiene tu célula, qué señales tiene tu célula a las cuales tenemos que apuntar? Bueno, ¿qué hacemos para que nuestro vehículo no se lo coma el sistema inmune? Hay que poner una capa de invisibilidad al vehículo, como la de Harry Potter. Bueno, ¿qué hacemos para que la medicina quede adentro y salga ahí? Bueno, hay que poner una puerta de entrada-salida. ¿Cómo activamos esta puerta de entrada-salida? Esta puerta de entrada-salida tenemos un control remoto,
¿cómo hacemos el control remoto? Bueno, desde afuera. Entonces empezás a pensar y empezás a hacer cosas que son alucinantes. Galo, te hago la última muy cortita. ¿Hay cierta competencia con la naturaleza? Digamos, ¿estás llegando a un nivel de competencia con la naturaleza y la creación? Qué linda pregunta. En realidad, a nosotros los científicos que trabajamos en nanotecnología nos mueve mucho la imitación de la naturaleza. Sí. Y sí, quizá más que una competencia, hay una gran inspiración por la naturaleza. Ahí está, eso está muy hay bien. Una inspiración por la naturaleza. Ahí está, nos quedamos la naturaleza con eso, tiene entonces. miles de millones de años de evolución. Los sistemas son perfectos. Sí. Pero estamos aprendiendo mucho de ella y tratamos de mejorarla. Muchas gracias, Galo, por esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, en el último bloque vamos a escuchar las reflexiones de Clint Eastwood sobre el miedo y la creatividad.